Hola compañeros, en este video mis compañeros y yo les vamos a explicar qué es un sistema de archivos, qué es un archivo, los tipos que maneja este y también algunas partes en las que se conforma el disco duro. Bueno, para empezar, un sistema de archivos es un sistema operativo que nos permite mantener nuestros espacios de almacenamiento de forma organizada, para cuando necesitamos de algún archivo, este sea fácil de encontrar. También, aparte de mostrarnos la ubicación exacta del archivo, también nos muestra un puño de información acerca del mismo. Bueno, para guardar algún archivo, nuestro disco duro tiene que tener un formato. Sin este formato sería inútil guardar cualquier tipo de archivo. Sería como tener una biblioteca sin algún estante. Un disco duro para poder ser utilizado debe estar particionado. Una partición es un espacio de almacenamiento que está organizado gracias a que posee un sistema de archivo determinado. Es decir, no se puede particionar sin sistema de archivo. El espacio sin partición se llama no direccionado y no se puede utilizar. Las particiones primarias son aquellas en las que podemos poner un sistema de archivo y hace que la máquina empiece allí. Si tenemos varias particiones primarias, solo una de ellas puede estar activa a la vez. En cada una de ellas podemos poner una. La partición extendida es la que está hecha para almacenar archivos y puede dividirse en muchas particiones lógicas más. Con la investigación de este tema llegué a la conclusión de que existen diferentes sistemas de archivos, en los que varía mucho el almacenamiento y la diferente función que tienen algunos. También fue que en Linux y Mac no utilizan el mismo sistema de archivos que Windows. Una partición lógica puede ocupar todo el espacio de particiones extendidas o no. Puede haber varias particiones lógicas, hasta 64 particiones lógicas en una partición extendida. Dado que la gestión de archivos y directorios es la principal tarea básica que se realiza con los sistemas operativos, vamos a profundizar un poco en los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos pueden organizar los datos en los dispositivos de almacenamiento, siguiendo una serie de normas y restricciones. Un sistema de archivos se implanta después de crear una partición en un dispositivo de almacenamiento. A continuación, en el video les explicaremos más a detalle sobre el tema. Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre asignado por el usuario, la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene y un formato, tipo. Administración de archivos. Gestor de archivos o explorador de archivos es una aplicación informática que provee acceso a archivos y facilita el realizar operaciones con ellos, como copiar, mover o eliminar archivos. Los primeros gestores de archivos fueron creados para sistemas operativos con interfaces de usuario de símbolo, o sea, no gráficos. Estos gestores de archivos generalmente representaban las unidades, particiones y directorios en su distribución física real, y permitían un número limitado de operaciones sobre estos recursos. El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades: creación de archivos y borrado, creación de directorios y borrado, soporte de primitivas de manipulación de archivos y directorios, mapeo de archivos en memoria secundaria, respaldo de archivos en un medio de almacenamiento estable. ¿Cómo se organizan los archivos en el disco duro? La información se almacena en el disco duro en sectores y pistas. Las pistas son círculos concéntricos divididos en sectores. Cada sector contiene un número fijo de bytes y se agrupan en clústeres. Los sectores no son físicos, sino lógicos, y no son iguales en todos los discos. Varían en función del tamaño del disco y sistema operativo instalado, que es quien divide los sectores. El principal sector del disco duro es el denominado sector de arranque. Suele ser el primer sector del primer disco. Aquí el sistema operativo guarda la información que debe cargarse al arrancar el equipo. La preparación del disco se puede hacer de dos formas.
formateo a bajo nivel, que establece las pistas y los sectores en el disco. La otra forma es el formateo a alto nivel, grabar las estructuras de almacenamiento de ficheros y el FAT. Una pista de unidad de disco es el camino circular de la superficie del disco magnético, donde la información es grabada. Un sector de un disco duro es la sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de la pista. Un clúster es un conjunto de sectores contiguos que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Tipos de sistemas de archivos que existen. Cuando almacenamos un archivo, una carpeta, una imagen, un video, un documento de Word, etc., este conserva su nombre y sus características propias, pero se acopla al sistema de archivos existente en el dispositivo de almacenamiento. Se puede hacer una analogía con los idiomas. Algunos tipos de sistemas de archivos son el sistema de archivos de MS2, Windows 3.11 y Windows 95 de Microsoft. El sistema de archivos de Windows 98 y Windows Millennium de Microsoft. Sistema de archivos de Windows XP, Windows Vista y Windows 7 de Microsoft. Sistema de archivos de Mac OS de Apple. Sistemas de archivos de Sun Solaris. El sistema FAT es un sistema de 18 bits que permite la identificación de archivos por un nombre de hasta 8 caracteres y 3 extensiones de caracteres. Es por eso que el sistema se denomina FAT16. FAT32 admite unidades de hasta 2 TB de tamaño. Aprovecha el espacio de forma más eficiente. Utiliza clústeres menores, es decir, clústeres de 4 KB a 8 KB, lo que significa que entre un 10 y un 15% de mejora en el uso del espacio con respecto a unidades grandes con sistemas de archivos FAT o FAT16. Puede reubicar la carpeta raíz y utilizar la copia de seguridad de la tabla de asignación de archivos en lugar de la copia predeterminada. El registro de inicio de las unidades FAT32 se ha aplicado El registro de inicio de las unidades FAT32 se ha ampliado para incluir una copia de la estructura de datos críticas. Por lo tanto, las unidades FAT32 son menores susceptibles a un único punto de error que las unidades FAT16 existentes. La carpeta raíz de una unidad FAT32 es una cadena de clústeres ordinaria, de manera que puede ubicarse en cualquier unidad. Las limitaciones presentes en versiones anteriores con respecto al número de entradas de la carpeta raíz ya no existen. Además, se puede deshabilitar el duplicamiento. exFAT se diseñó para su uso en dispositivos de almacenamiento electrónico basados en el uso de tecnologías de memoria NAT, tales como memorias USB y unidades SSD, para ser utilizado con versiones de Microsoft Windows CE. Es importante mencionar que Windows Vista y 7 tienen soporte para el formateo con este sistema de archivos, al igual que Mac OS, Linux, y unas características importantes es que permiten almacenar hasta 1000 archivos en una carpeta. WinFS es un sistema de archivos que fue desarrollado por Microsoft para utilizarlo en su sistema operativo Windows. En un principio el nombre significaba almacenamiento del futuro, pero ahora significa sistema de archivos de Windows. Se esperaba que WinFS facilitara la clasificación y las búsquedas de archivos, superando a la habitual relación jerárquica carpeta-archivo, mediante carpetas dinámicas cuyo contenido es el resultado de una consulta o archivos contenidos en dos o más carpetas. Este sistema se utiliza en Windows. EXT, EXT2, EXT3 es el protocolo de Linux para el almacenamiento de datos. Se trata de un sistema de ficheros de alto rendimiento usados para discos duros, así como para sistemas de almacenamiento
extraíbles. Tiene la ventaja de permitir actualizar de ext2 a ext3 sin perder los datos almacenados ni tener que formatear el disco duro. Tiene un menor consumo de CPU y está considerado más seguro que otros sistemas de ficheros en Linux, dada su relativa sencillez y su mayor tiempo de prueba. HFS Plus es un sistema de archivos desarrollado por Apple Inc. para reemplazar al HFS, sistema jerárquico de archivos. También es el formato usado por el iPad al ser formateado desde un Mac. HFS soporta archivos mucho más grandes, bloques direccionales de 32 bits en vez de 16 bits. HFS Plus permite nombres de ficheros de hasta 255 caracteres de longitud UTF-16 y archivos bifurcados similares a NTFS, aunque casi ningún software se aprovecha de bifurcaciones con excepción de la bifurcación de los datos y la bifurcación de los recursos. HFS Plus también utiliza tabla de asignación de 32 bits en lugar de los 16 bits de HFS. Esta limitación sería de HFS. Significa que ningún disco podría apoyar más de 65.536 bloques de asignación. El tamaño máximo de almacenamiento es de 8 exabytes. Con la investigación de este tema llegué a la conclusión de que existen diferentes sistemas de archivos, en los que varía mucho el almacenamiento y la diferente función que tienen algunos. También fue que en Linux y Mac no utilizan el mismo sistema de archivos que Windows.